¿Ya están? Vamos a mirar allí la palabra del Señor. Estamos estudiando el fruto del Espíritu Santo. Y en el capítulo 5, el verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y pedimos que en esta noche, conforme a tu misericordia, tengas a bien bendecir a tu pueblo, a cada uno de los que estamos en este lugar, que podamos disfrutar esta oportunidad de tu palabra, que tú hables a nuestro corazón, rompiendo cadenas, quebrantando yugos, desbaratando poderes del diablo. Y también, Señor, que nos ayudes a someter a ti nuestra propia naturaleza humana y que sea tu Espíritu Santo quien produzca en nosotros el fruto que debemos dar para ti. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, tomen su lugar. Hoy hablaremos del siguiente fruto o de la siguiente área del fruto del Espíritu Santo en nosotros que tenemos aquí, y se llama paciencia. Y la tenemos que hablar de ella. Parece que no fuera mucho, ¿cierto? Da la impresión que no es mucho. Ay, pastor, hablemos de otra cosa más espiritual. Bueno, veamos a ver. El Señor nos dice en su palabra: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces no es tan suave que digamos esto, ¿no? Si sirve para eso, tiene una importancia muy grande. Creo que nosotros, los hijos del Señor, de alguna manera hemos fallado en darle la importancia que se merece cada cosa que Dios nos dice en su palabra. Nos ha pasado lo de los niños pequeños, que solamente le gusta un tipo de comida. Hay unos que viven de solo hamburguesas, otros viven de solo perros calientes, y otros, peor aún, viven de solo unas cositas que llamamos chitos, solo pasabocas. Y un desbalance en nuestra alimentación nos trae consecuencias graves, gravísimas. Las personas no entendemos qué tanta incidencia tiene en el cuerpo, en la salud, lo que uno come. Pero muchas de las enfermedades, dicho por doctores, por médicos, muchas de las enfermedades del ser humano son adquiridas por su manera de alimentarse. No estoy regañando a nadie, no estoy diciendo nada. Vamos a hablar de lo espiritual. Muchas enfermedades espirituales son adquiridas por nuestra manera de comer la palabra de Dios. Porque solo nos gusta una cosa. Nos concentramos en una sola área y no nos gusta, y menospreciamos, y aquello que no nos impresionó desde el comienzo le tratamos de quitar valor y no hablamos mucho de ello. Entonces estamos desbalanceados, y eso tiene un efecto drástico también en la salud espiritual de las personas. Por ejemplo, la paciencia. Siempre se ha creído que la paciencia es una cosa, este hombre o esta mujer pacienzudo, y es como con desprecio, como si la paciencia fuera una cosa fastidiosa. No, a mí eso de paciencia no me gusta. A mí me gusta, vean,
Sí, puede ser que a usted, a mí o a cualquiera la parte humana nos invite a eso, pero Dios dice algo diferente en su palabra. Entonces, alimentaremos hoy esta partecita. La paciencia por el Espíritu Santo. ¿Qué es paciencia en alguna definición? Habrá personas que lo puedan definir de otra forma, pero vamos a tratar de definirlo nosotros. Paciencia, digamos que la persona es capaz de sufrir, de enfrentar las cosas difíciles de la vida, los dolores, a veces hasta lágrimas, llorar, sin quejarse. Porque a todos, le guste o no, a todos nos toca sufrir. Eso de esta no se escapa a nadie. Si a usted le gusta la paciencia, le tocó sufrir, si no le gusta también. Esto no se trata de que uno escoge, la vida ya está hecha. Usted no puede hacer otra vida para vivir. Está en esta vida y le toca como está. La paciencia podríamos definirla entonces como esa capacidad que tiene una persona o las personas de enfrentar los momentos difíciles, las angustias, las tribulaciones, los dolores, sin quejarse. Entonces, eso sería paciencia. Pero también hablemos de otra clase de definición de paciencia. Es la actitud de esperar con tranquilidad. Porque por allí dicen que la espera desespera. Pero la paciencia, entonces también podríamos definirla como la actitud de esperar. ¿Cuánto? Vamos a ver a medida que vayamos mirando. Es la actitud de esperar con tranquilidad, con quietud. Cuando uno está haciendo una fila, siempre va a tener que cumplir su fila. Siempre. Porque le tocó y no hay opciones. Pero cómo se sienta al hacer la fila, eso sí ya es una cosa de cada cual. Se puede hacer la fila y renegar contra el gobierno, por eso es que yo no estoy de acuerdo, y a mí por eso, y ella hace un discurso, se lanza para presidente, no sale elegido y todavía no ha terminado la fila. O puede tener un libro que usted considere edificativo o edificante, leerlo. Si tiene una persona al lado, tratar de sonreír, charlar de algo productivo. Eso es decisión de cada cual. La paciencia sería la actitud también en cuanto a esto de esperar con tranquilidad, que creo que es una de las cosas más difíciles para la naturaleza del ser humano, esperar. Y con tranquilidad peor, porque esperar en sí ya es un problema para nosotros. Y en esta época en la que vivimos, hay gente que sube a la cafetería y se han ido de la cafetería. Huele bien, pero yo quería que eso estuviera servido ya aquí. Y no, tiene que esperar porque son 150 evangélicos con hambre, olvídese. No lo van a atender a usted primero porque usted tiene la cara bonita, no. Los otros también tienen hambre. Usted llegó de número 100, espere. No, yo no espero, eso en la calle hay mucho. Bueno, gloria a Dios, bendito sea Dios. Esa es su decisión. Esperar es un problema, y esperar con tranquilidad se le agranda el asunto, ¿verdad? Pero eso sería considerado como paciencia. Por eso es que nosotros estamos hablando en esta serie
del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Porque muchas cosas, hoy hablando de la paciencia, se han perdido por falta de paciencia. Muchísimas cosas se han perdido por falta de paciencia. Cuando yo le digo muchas, son muchas. Se han perdido muchos hogares por falta de paciencia. Se han perdido muchas carreras de universidad por falta de paciencia. Se han perdido muchas empresas por falta de paciencia. Pero le voy a decir algo todavía más delicado: se han perdido muchas vidas por falta de paciencia. No solo carreras de universidad, no solo empresas, no solo hogares. Muchas vidas también se han perdido por falta de paciencia. Porque usted sale a la calle y alguien le dijo cosas horribles, le dijo palabras soeces, ofendió su honor, su amor propio, y uno no fue capaz sino que nos acordamos que nacimos el día de los temblores como ayer, que desde ayer hasta hoy habían 130 réplicas en 24 horas. Desde nacimos el día de los temblores, 130 réplicas en 24 horas. Y de ahí en adelante la historia es muy variada. La persona que perdió la paciencia porque fue ofendido, atacó a otro, o le dijo o le respondió con las mismas palabras, ese otro se sintió tan mal que respondió, etcétera, y en cuestión de 2-3 minutos hay uno en el hospital y otro en el cementerio. Así que no solamente se han perdido hogares, no solamente se ha perdido carreras de universidad, no solamente se ha perdido empresas, también se han perdido muchas vidas por falta de paciencia. ¿Está conmigo? Hablemos de lo espiritual. Muchas personas han perdido lo que Dios tenía para ellos y estaba en sus manos por falta de paciencia. Estaba en sus manos, lo tenía. Esaú era dueño de su derecho a la primogenitura. Él la tenía. No estaba luchando por tenerla, él la tenía en su mano. Pero un día le dio hambre y pensó que se iba a morir. Y cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Porque dijo, de todas maneras me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura si ya me voy a morir? Cuando uno pasa por esas crisis, porque todos pasamos por crisis, nuestra mente saca ecuaciones muy rápidas. Uno pasa por esas crisis y uno cree que el mundo se va a acabar. No se acaba. Sí, yo a veces menciono cosas que pueden ser repetitivas, pero mire, yo lo he oído. Esposas que dicen que si el esposo se muere, que ellas no son, ellas también se mueren porque no van a soportarlo. Hermanos, la historia está llena de testimonios. Los esposos se mueren y esas esposas siguen vivas. Algunas de ellas se casan antes del año. La que se iba a morir está casada y completamente enamorada. No estoy diciendo nada malo, no, está en su derecho. Pues si ya enviudó y se quiere casar, no estoy diciendo que haya nada malo en esto. Lo que digo es la expresión, ¿ve? Como cuando uno tiene un momento donde a uno le falta paciencia para ver la vida y las cosas y la naturaleza, lo que va a suceder, todo, uno dice cosas terribles que en la realidad no son ciertas. ¿Está conmigo? No son ciertas. Muchas personas han abandonado, hablando de cosas espirituales,
su caminar con Dios de una manera cercana. No estoy diciendo que se hayan dejado de congregar, ¿no? Pero dijeron en un momento de impaciencia: yo no quiero seguir con esto de ser allá el que siempre hace, que siempre, no, de ahora en adelante yo me voy a sentar atrás, no voy a dejar que nadie me diga, el pastor sabrá si me quiere tener ahí o me dice que me vaya, lo que me digan, como sea, y yo no voy a volver a intervenir en nada, yo no voy a volver a tocar, no voy a volver a cantar, no voy a volver a evangelizar, no voy a volver a grupos de cocina, no voy a volver a nada, y si no me quieren que me lo digan. Y así se hace. Nadie los aisló. Ellos se aislaron en un momento de impaciencia. Y lógico, si usted se va para Barranca, pierde su banca. Había otro que estaba orando por el privilegio que usted tenía de barrer. Señor, yo también quiero barrer. Había otro que estaba orando por el privilegio que usted tenía de ser parte de un grupo de cocina. Señor, a mí también me gustaría. Otro estaba orando por el privilegio que usted tiene de haber ido con la iglesia a un sitio, al otro, a predicar, a evangelizar. Ay, a mí me gustaría, Señor. Y usted se aisló. Inmediatamente otro llena su lugar. Porque queda un vacío. ¿Está aquí conmigo? Así que mire que la paciencia es interesantísima, mucho más de lo que nosotros llegamos a pensar. En el libro de Gálatas, en este capítulo 5, en el verso 22 que ya leímos, aparece como un fruto del Espíritu. Quiere decir que la paciencia que Dios espera de nosotros tiene que tener un elemento sobrenatural. Porque dice que es el Espíritu Santo el que puede producir esa clase de paciencia en la vida de aquellos que queremos servir a Dios. Entonces tiene que tener un elemento sobrenatural. Y es que nosotros no estamos en nuestra naturaleza, no estamos dispuestos a tener la paciencia como se supone que la tengamos. Perdemos la paciencia demasiado rápido. Los padres perdemos la paciencia con los hijos. Los hijos perdemos la paciencia con los padres. Las esposas pierden la paciencia con los esposos. Los esposos pierden la paciencia con las esposas. Los miembros de la iglesia pierden la paciencia con el pastor. Es que no me gusta. Es que hizo algo. Pierde la paciencia, y cuando uno pierde la paciencia, minimiza las cosas buenas y maximiza las cosas negativas. Nunca se le olvide eso. Se lo voy a decir otra vez para que le quede claro. Ojalá, si usted le gusta anotar, ojalá anote eso. Téngalo en cuenta porque su vida está en juego. Lo voy a decir de nuevo. Cuando uno pierde la paciencia, minimiza las cosas buenas, o sea, es como si no existieran las cosas buenas, y maximiza las cosas negativas. Como Esaú. Tiene la primogenitura. ¿Usted sabe lo que significaba la primogenitura para Esaú? Se lo voy a decir en 2 palabras. La primogenitura para Esaú significaba, primero, ser el jefe de familia cuando el patriarca, en este caso su padre Isaac, muriera, él seguía como el patriarca de la familia. Segundo, tenía el derecho a doble porción de la herencia. El primogénito siempre tenía a doble porción de la herencia. Vamos a decir, si habían 10 herederos en una casa, cuando llegaba el momento de heredar,
había que partir la herencia en 11 pedazos, porque 2 pedazos le correspondían al primogénito y a los otros 9 un pedacito para cada uno. Eran los derechos de la primogenitura. También era el hombre que podía salir a tomar decisiones por el hecho de ser el patriarca. Entonces negociaba, arreglaba, decía, o sea, una cantidad de cosas, hermanos. Y en términos espirituales, hablando ya de la vida desde Abraham en adelante, el mayor siempre era el que recibía de primero la bendición de su padre. Y eso para ellos era, bueno, no solo para ellos, para cualquiera de nosotros. Imagínese usted, vamos a suponer que su padre viva, que su padre, que sea un hombre que entienda las cosas de Dios, venga y ponga las manos sobre usted y lo bendiga. Así usted crea que no. No, es que eso ya pasó, ya pasó. Mucha gente no sabe el valor que tiene. Mucha gente no sabe el valor que tiene la bendición de un padre sobre su hijo. Por eso en nuestra cultura se acostumbró y nos enseñaron a nosotros, por lo menos los del siglo pasado, a que cuando llegábamos a la casa le pedíamos la bendición al papá y a la mamá. Y uno llegaba a la casa y uno ponía las manitos, uno como niño, bendición papá, le pedía que lo bendijera, bendición papá. ¿Y qué decía el papá? Dios lo bendiga. Y tuvimos una generación con principios diferentes, con una vida mucho más recatada de lo que vivimos ahora, cuando los padres y los hijos ya no entienden eso. ¿Sabes cómo dicen los hijos a los papás? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, viejo? No está mal, de todas maneras lo saludó. Pero hay mucha diferencia en decirle ¿qué hubo, viejo? A decirle me bendice papá, y el papá le decía Dios lo bendiga. Y esos campesinos que no tenían derechos a ir a la escuela y que no aprendieron algunas veces ni siquiera a firmar, eran dueños de fincas, hacían negocios, compraban y vendían, etcétera. Mientras que hoy día tenemos ingenieros, astronautas, físicos, cuánticos, etcétera, por ahí arrumados en una esquina. Que usted no, que a mí nadie me da empleo, yo no tengo, yo no sé, me toca irme para las Europas o para donde no sé, para cualquier parte, para las Australias. Yo a algún lado tengo que ir porque eso aquí no hay nada. No hay nada, es que las personas no entendemos lo que significa todo esto. Y Esaú tampoco lo entendió. Y por eso en el momento de recibir la bendición se la robaron. Porque literal se la robaron. Por falta de paciencia. No se deje robar la bendición por causa de su impaciencia, mi hermano, que nosotros a veces nacemos como a 120 kilómetros por hora y con gasolina extra. Algunos no usan gasolina extra, nacieron con gasolina de avión, nafta, de esas que andan los motores a 1000 hasta 1100 kilómetros a veces, dice el piloto del avión. En este momento llevamos velocidad de crucero de 1000 kilómetros por hora. Algunos llevan velocidad de crucero hasta de 2000 kilómetros por hora. Demasiado rápido la vida, no tiene tiempo para esperar, para pensar. Por eso algunos se casaron y hoy lamentan. Otras personas se divorciaron también a 1000 kilómetros por hora y hoy lamentan.
etcétera, etcétera. ¿Está conmigo? Entonces, en cuanto a nosotros, se nos llama a tener paciencia hasta la venida del Señor. Yo preguntaba ahora, ¿hasta cuándo, hermano? Porque la paciencia sería esperar sin sentirse angustiado, ¿cierto? Con tranquilidad, esperar. ¿Hasta cuándo tengo que esperar así tranquilo? Dice, esperad con paciencia hasta la venida del Señor. Todavía no ha venido, ¿cierto? Siga esperando tranquilo. No ha venido el Señor todavía, ¿cierto? Siga esperando tranquilo. Es un ejercicio que uno tiene que hacer para relajarse. Respire lentamente. La vida no se ha acabado. Pero tenemos que pedir al Señor que nos dé esa paciencia, esa capacidad de esperar. El problema para nosotros es que vemos a otros. ¿Y por qué Él no tuvo que esperar? ¿Sí? La gente de ahora se casa y se incomodan porque tengo que pagar arriendo y porque tengo que, ¿no? Y solamente este apartamento y solamente esta motico o solamente esta bicicleta. Nuestros abuelos se casaban y de cama tenían una estera. Y nos dejaron herencia a nosotros. Nosotros lo queremos todo y no tenemos herencia. Queremos quitarle la herencia antes de que los papás se mueran. Queremos ir a sacarle los ojos a los papás. ¿Esa es la diferencia? Paciencia. Hay que pedir, Espíritu Santo de Dios, opera en mí ese fruto. Yo quiero esa paciencia que produces tú. Porque hay paciencia que es natural. Hay personas que aún sin ser creyentes tienen cierto grado de paciencia, pero paciencia hasta la venida del Señor, eso ya es otra historia. Estamos hablando ahora de paciencia de verdad, verdad. ¿Le gusta la paciencia? ¿No es cierto? ¿Es incómoda la paciencia? Mucho. ¿Sabe usted que eso es cierto? Uno no quisiera tener que esperar nada. Quisiera que todo ya esté hecho. ¿Sí? Uno se levanta, Dios mío, uy, es que este café se demora mucho en hacer. Y eso que ahora uno pone 2 cucharadas de café entre una cosa así que conecta ya y le echa el agua, y hierve ya sale el café. No, se demora mucho, pero ya llevo 2 minutos y no ha salido el café. Pero nuestros abuelos, que fueron los que nos dejaron la herencia, tenían que ir allá al patio, recoger el café, secarlo ellos mismos, después de secarlo, entonces tostarlo y después guardarlo, y cuando querían café molerlo y luego llevarlo a la olla, y no existía esas cosas eléctricas de ahora, y poner agua y conseguir aunque sea una media, dijo alguien, echar ahí el café y meterlo entonces, y luego que ya estaba a esperar que se asiente. Yo me acuerdo de todas esas historias y teníamos buenos resultados. No estoy hablando tanto de los resultados del café, porque no es que estamos aquí era para promover el café colombiano. Disfrutamos de uno de los mejores cafés del mundo, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que significa paciencia por el Espíritu Santo. Es por esa falta de paciencia que hemos perdido amistades que nos hubieran ayudado en la vida. Pablo se privó de la ayuda de Marcos por muchos años, y cuando ya estaba a punto de irse, le dijo a Timoteo: mándemelo. Yo no estoy diciendo que Pablo era malo.
Pero hubo un momento de angustia entre él y el tío de Marcos. Y hubo una discordia grande y por causa de Marcos se separaron y Pablo quedó sin la asesoría de su pastor, porque Bernabé era el pastor. Y se quedó sin el apoyo de Marcos por largos años. ¿Ha perdido usted algo por falta de paciencia? ¿O está a punto de perder algo? ¿O siente que la vida, y cuando queremos algo lo quiero ya o no? Qué difícil es esperar, ¿cierto? Uno se gradúa de la universidad. ¿Qué aspira uno? Bueno, ya soy profesional, necesito un salario de profesional. ¿Lo va a recibir? ¿Sabe de qué va a recibir salario? De principiante. Si usted no tiene experiencia, ¿cierto? No. Usted dé gracias que le vamos a dar empleo aquí, ¿oyó? Y le vamos a dar, pero le vamos a pagar poquito. Ay, para que vaya tomando experiencia. ¿Qué dice el muchacho profesional? Uy, no, yo me voy de aquí, yo haciéndole plata al otro que sí tiene bastante plata, y yo ayudándole a hacer plata, y yo que me quemé en los ojos tantos años. Un discurso grande, renuncia a todos los trabajos. El ingeniero resulta vendiendo cebolla en el mercado porque no tiene la paciencia para adquirir experiencia. Porque hay que adquirir la experiencia. No, y se pone a mirar el patrón, pero él sí está, vea, se va para acá, se va para allá, cada vacaciones se va al Mediterráneo, no sé, por allá, al Golfo Pérsico, las vacaciones. ¿Sí? Ya miró la película de la vida de ese caballero. Ya miró a esa persona fundando esa empresa. Ya miró a esa persona llorando y metiéndose en deudas que usted nunca supo. Algunos de ellos perdieron hijos se murieron en el empeño antes de lograr tener la empresa. Y ahora usted siente que no, ese está demasiado grande y yo aquí tal. Es parte de la vida, esa es la vida. Yo no estoy diciéndole nada malo a nadie, estoy diciendo así somos nosotros. No tenemos la paciencia para ganar experiencia, dejar que el tiempo corra, dejar que uno pueda aprender. Aparte del libro, ahora tiene que aprender de la vida. Porque todo no lo enseña el libro en la universidad. ¿Está conmigo? ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque quiero hablarle de su empresa, de su trabajo. No, pero bueno, ahí le quedan las cuñitas. Quiero hablarle de su vida espiritual. Quiero hablarle de aquellos que alguna vez sienten que Dios les hizo un llamado a servir en su obra. Me voy de aquí porque Dios que me ha hablado de cosas grandísimas y aquí ni me determinan. Yo me pongo a mirar a Elías, pedía fuego del cielo y caía inmediatamente. Yo ya estoy listo para pedir fuego 2 veces, doble porción de lo que estaba en Elías y nadie me determina. Menos mal que el Señor en su sabiduría no lo ha puesto a que mande a pedir fuego del cielo, si no, no existía Iglesia de la Concordia. Nos había quemado a todos usted. Con esa paciencia que se gasta. Mire lo que dice el Señor. No es que Dios retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, segunda de Pedro, ¿cierto? Sino que Él es paciente para con nosotros,
no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que Dios hace cosas que incluso a nosotros nos parece que Él retarda cosas por pura paciencia. Retarda cosas por pura paciencia. Dios es tan paciente que cuando llamó a Abraham, le dijo: yo te voy a dar esta tierra, a ti y a tu descendencia, para siempre. Mira a la derecha, mira a la izquierda, porque toda esta tierra te la voy a dar a ti. Y luego le dijo: tráeme una novilla y tráeme este otro animalito y una tórtola, pártelo por la mitad, que vamos a hacer un pacto. Usted ha leído la historia, ¿verdad? Él partió los animales y esperó ahí para hacer el pacto con Dios. Pero a la caída del sol lo tomó un sueño muy terrible. Se quedó dormido. Y cuando abrió los ojos, vio una antorcha que se paseaba entre las mitades de los animales que él había acomodado para hacer el pacto. Dios no lo esperó, Dios mismo hizo el pacto. Y mire lo que le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena y estará allá por 400 años, 400, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de la gente de esta tierra. ¿Somos capaces de esperar 400 años? Dios le hizo una promesa, después que le dice: todo eso se lo doy a ti, espera que se duerme. Cuando duerma, él ha hecho el pacto y dice: ahora le voy a decir, mi hijo, todo esto es suyo, pero vea, 400 años sus hijitos van a estar por allá, hasta que se cumpla el momento, porque la gente de aquí no la puedo votar así nomás, tengo que esperar a que ellos lleguen al tope de su maldad. Todavía no han llegado. Nosotros los seres humanos somos así. Por eso hay tanta anarquía en el mundo actual. Porque cuando un presidente o un gobernante, cualquiera que sea, no cumple con las expectativas y de pronto es muy, etcétera, entonces todos nos unimos y lo quitamos. La ONU, nosotros, la democracia, ¡pum! Quitamos al hombre, quitamos a Saddam Hussein, quitamos a Gaddafi, pero no teníamos otro que tuviera los garbos de Hussein en el momento, ni Gaddafi. Por eso vaya a Libia, a la Libia de Gaddafi, y usted verá que está partida como en 5 pedazos y en cada pedazo hay una persona grande, y eso se la pasan en guerras continuamente. Vaya a Irak a ver el Irak de Hussein, y de allá salió Al Qaeda y ahora ISIS. ¿Por qué? Sí, Hussein era malo, dicen que era más malo que el diablo, pero Irak estaba ahí, vea. El hombre decía: ojo que yo soy malo. Que cometía cosas, sí señor, las cometía. Yo no estoy diciendo que era bueno. Sí, las historias son aterradoras. Sí, pero había una cosa particular. El país estaba ahí y todo el mundo sabía: este es el jefe, aquí a caminar todo el mundo. Y todo el mundo caminaba. Entonces, como era tan malo, y estoy hablando a nombre del mundo, no estoy hablando a nombre particular, yo ni siquiera conozco Irak, solo he ido a Kuwait, a Irak no he ido, pero a nombre del mundo, quitamos a Hussein, hicimos justicia, pero no tuvimos la paciencia de esperar quién tenía los garbos, la capacidad, el liderazgo
el arrojo, para bien o para mal, que tenía el caballero que acabamos de quitar. Listo, ya lo quitamos, ahora nos quedamos sin gobernantes, ahora todo el mundo quiere gobernar y apareció Al Qaeda y apareció ISIS. Una anarquía total. Eso nos pasa incluso a nosotros en la vida cristiana. El Señor Jesucristo lo dijo: un buen hombre sembró buena semilla en su campo, y de noche vino uno de sus enemigos y sembró. ¿Qué sembró? Cizaña. Cuando pasan unos días, los siervos de este hombre bueno se dan cuenta: no sembraste buena semilla en tu campo. Sí, y entonces ¿por qué hay cizaña? No, un enemigo mío vino y la sembró mientras ustedes estaban dormidos. Señor quiere que vayamos y arranquemos la cizaña. No. Mire el Señor, no me vayan a arrancar la cizaña, déjenla ahí. ¿Por qué, Señor? Porque si ustedes me arrancan la cizaña, de pronto con la cizaña se me llevan algún trigo. Entonces voy a limpiar esto de cizaña, pero voy a perder trigo. Esperemos, dijo, hasta la cosecha, que cuando recojamos ya no hay nada que perder. El trigo a un lado y la cizaña la amarramos y la tiramos a la candela. Siempre vamos a salir de ella, pero esperemos hasta el momento de salir de la cizaña. Y que uno asombrado, pero ¿cómo? Señora, no vote a su marido porque tiene defectos. Marido, no vote a su esposa porque tiene defectos. Tenga paciencia. A lo mejor usted mira para los lados y dice: yo veo que a aquella le va bien. Esperemos y preguntémosle a la vida a ver qué tan bien le va. Esta es la vida. Paciencia por el Espíritu Santo. Señor, enséñame, ayúdame, permíteme. Yo quiero aprender a esperar. Y ya para terminar, porque el tiempo siempre corre muy rápido, les nombraré a un hombre que la gente casi nunca lo nombra para esto de la paciencia. Yo se lo voy a nombrar. Siempre hablamos de la paciencia ¿de quién? De Job, ¿cierto? Pero yo hoy le voy a hablar de la paciencia de Jacob. No de Job. Le voy a hablar de la paciencia de Jacob. ¿Por qué? Porque siempre he tenido la inquietud y le he dado vueltas en mi cabeza, pero ¿por qué? ¿Por qué qué, pastor? ¿Por qué? Y usted se preguntará, ¿qué es lo que usted tanto se pregunta, pastor? La nación, el pueblo de Dios, no lleva el nombre del hombre que fue llamado originalmente, que era Abraham. No se llama la nación de Abraham. Luego Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, que fue buenísimo. La gente lo compara y dice que Isaac es un tipo de Cristo, pero tampoco se llama la nación de Isaac. Entonces se llama la nación o el pueblo de Israel. ¿Por qué? Si aparentemente Jacob no era bueno. Digo yo aparentemente porque nosotros, cuando no queremos mirar sino lo malo, no encontramos bueno por ninguna parte, ¿cierto? Pero por algo se llama la nación de Israel, el pueblo de Israel. Mire, entre todas las cosas voy a hablar solamente de eso, solamente voy a rescatar solo eso. La paciencia de Jacob. Qué capacidad tan enorme de esperar, hermano.
se casó casi al doble de la edad de su hermano, porque el hermano de él se casó a los 40 años. Pero entre los patriarcas había una costumbre que ellos respetaban muchísimo, era que esos hijos no salían a buscar a esposa, esperaban a que el papá se la buscara o lo mandara recomendado para que le buscaran la esposa. Esaú no esperó. A los 40 años dijo: no, de aquí a que mi papá se anime. No, yo ya con 40 años, olvídese, yo me caso como sea, con beneplácito o sin beneplácito de mi papá. Y se casó a los 40 años. Dice, tomó para sí una mujer, y cuando se dio cuenta que a su papá y a su mamá no le cayó bien, tomó otra mujer. No dice que los papás se la dieron, la tomó. Jacob dijo: quién sabe, mi papá no se me iré a quedar soltero toda la vida, porque mi papá no. Pasaron los años, y sabe usted que Jacob tenía por lo menos 70 años cuando el papá le dijo: váyase a la tierra de donde es su mamá. Allá hay un tío suyo que se llama Labán. Vaya a esa casa allá y vaya, y que Dios me lo bendiga, y encuentre una esposa. Mi hijo, si yo estuviera joven iba con usted, pero ahora ya estoy viejo, vaya. Lo mandó y él se fue para allá, y cuando llegó, vamos a suponer que tenía 70 años, vamos a suponer. La Biblia dice que él llegó, y entonces después de estar ahí, pues el hombre iba sin platica, sin nada. Se había robado la primogenitura, pero en la realidad no tenía nada. El tío, que se llamaba Labán, le dijo: bueno, mijo, usted por ser sobrino me va a trabajar de gratis. No, señor, a ver, arreglemos el sueldo. Ay, ay, ay. Ya usted sabe el resto de la historia, pero me llama la atención que él le dijo: mire, ¿sabe qué, tío? Le voy a decir una cosa, a mí me gusta su hija Raquel. No tengo nada para pagarle la dote, pero entonces, ¿cómo arreglamos, sobrino? Vea, tío, le voy a trabajar 7 años para que usted me deje casar con Raquel. 7, todavía no se había casado, era para poder casarse. Dice, y le parecieron pocos días. Dice, le parecieron pocos días, porque la amaba. Dígame, ¿cuánto espera un novio de hoy? ¿7 días? ¿7 semanas? ¿7 meses? Él esperó 7 años, y dice, le pareció poquito, porque la amaba. Trabajó 7 años, y cuando terminó de trabajar lo engañaron, porque el tío era terrible, y le dieron otra esposa, y le tocó trabajar otros 7 años por la que de verdad él quería. Claro que él estaba tan así, él le dio así como, se acordó que era de Santander, y le dijo al suegro: ¿cómo así? Y el suegro dijo: no, mi hijo, con calma, es que aquí es así, aquí se casa primero la mayor, después la menor, y ella es la menor, yo no podía. Sí, pero entonces, no, tranquilo, usted trabaje otros 7 añitos que yo le doy también a la que usted quiere. Pues sí, le tocó por adelantadito, cumpla primero el viaje de bodas con esta, y después hacemos la ceremonia de la otra, y me trabaja otros 7 añitos. Sí, entonces Jacob se vino a casar entre los 75 y 77 años, y el hermano de él se había casado a los 40. Por eso yo a este hombre que todo el mundo dice el usurpador, porque es cierto, la Biblia dice que era, sí, yo le digo aparte de eso, era el hombre de la paciencia, hermano. Qué capacidad de esperar, qué capacidad de esperar.
Esperar todo eso para luego tener que esperar otros 7 años, para luego tener que trabajar otros 7 años. Padre Celestial, con razón que el pueblo se llama la nación de Israel, porque él sabía esperar, tenía paciencia. Dios se le apareció en el camino, le habló y le dijo: yo lo voy a llevar por donde vaya y lo voy a volver a traer a esa tierra. Y entre lo uno y lo otro pasaron 20 años. ¿Esperamos nosotros 20 años para ver una promesa de Dios cumplida? Cuando el Señor nos acaba de hablar: hijo mío, aquí que voy a hacer contigo cosas grandes. El próximo mes le decimos al pastor: ¿qué pastor? ¿Me va a ayudar o no? Ya Dios me habló. O si no, dígame a ver, porque su iglesia es lo que aquí hay. No estoy diciendo a nadie, estoy diciendo así somos. Usted y yo. Las cosas las queremos ya. Y tenemos muchas excusas, entre otras, por ejemplo, yo ya estoy viejo. Si usted no me apoya ahora, ya cuando ya esté más viejo, ya para qué me va a apoyar si yo ya no. O ya o nunca. Pero Dios es tan fiel que le dio el primer hijo a Abraham a los 100 años. A Jacob después de los 90. Y por ahí la cuenta sigue con estos grandes hombres de Dios. Dios es así. Josué sirvió 40 años al lado de Moisés, 40 largos años, 40, antes de que Dios le dijera: ahora le tocó el turno a usted, mijo. Eran gente que podían esperar, hermanos. Pienso que a nosotros hay algo que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén, Señor, que nos ayudes? Levante la mano que dice: Señor, ayúdame a mí también. Uy, que el Señor nos ayude a esperar, hermanos, a tener esa paciencia, no solamente decirlo con la boca, sino en la realidad de la vida. Esperar con tranquilidad, porque hay un Dios en el cielo que tiene el control de todas las cosas, que sabe el momento exacto, sabe lo que nos conviene, sabe que hoy es tal cosa, sabe. Mire, el Señor, a veces uno pide cosas, el Señor no se las da enseguida, pero no es por mal. Es porque el Señor le dijo al pueblo de Israel: mire, yo voy a echar todas estas naciones de delante de ustedes. Ya cuando volvieron de Egipto, ya dijo: pero lo voy a hacer poco a poco. Y les dio la razón de por qué poco a poco. Les dijo: las voy a echar de delante de ti poco a poco, para que las fieras del campo no se multipliquen contra ti. Era por eso. Porque si le entrega toda la tierra y ellos no tienen suficiente gente para posesionarse de cada rincón, las fieras se toman el lugar y entonces ellos son en desventaja, y las fieras vienen y les dan una matazón terrible ahí. Pero el Señor sabe cómo hace las cosas. Y nosotros no queremos poco a poco nada, ¿cierto? Yo quiero ya, todo ya. El Señor nos ayudará si tenemos suficiente sinceridad en esta noche. Tal vez este tipo de enseñanza no lo pongan a gritar, porque yo estuviera diciendo: y vengan acá, fuego, fuego, gloria, santo, fuego, a ver, fuego, fuego. Ay, todo el mundo quiere, porque a todo el mundo nos gusta lo de ya, lo del momento. Pero si digo: a ver, vamos, paciencia, paciencia. Ay, pastor, no hablemos de eso. ¿Cuántos reconocen que nosotros tenemos necesidad de paciencia en nuestra vida? Yo reconozco que yo necesito paciencia, porque la vida no es fácil para nadie. Y quiero que el Señor me ayude a mí
a terminar mi carrera bien y para eso necesito paciencia. Necesito paciencia. Paciencia por el Espíritu Santo.